Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias porque estamos en este miércoles de oración, y vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago. Agradecemos cada una de las oraciones que están haciendo. Gracias por ser constantes, hermanos, y por apoyarnos unos a otros en el tiempo de oración, el estar al pendiente, y vamos a seguir atendiendo las indicaciones del gobierno para que pronto podamos abrir nuestra iglesia y poder reunirnos. Vamos a escuchar un himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Nuestro amigo eterno Jesucristo. Gracias porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos a abrir nuestra Biblia para seguir con el estudio del libro de Santiago. Vamos ahora a entrar al capítulo número 2. Recuerde que Santiago es un libro muy práctico, un libro que nos ayuda para poner en la vida diaria lo que conocemos de la palabra de Dios. Y debemos de hacerlo de esa manera. Lo que conozcamos de la palabra, ponerlo por obra. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13, Santiago va a abordar uno de los pecados en el cual podemos caer, y que a lo mejor usted y yo hemos caído en algún momento. Pero vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos guíes para que podamos compartir tu palabra y que hables al corazón de cada uno de los que ven y escuchan a través de este medio. Te rogamos, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia y por los hermanos en Cristo en general, que podamos examinarnos a través de esta porción de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Santiago entonces ahora va a enseñar sobre ciertas tentaciones, hermanos, o pruebas que son muy comunes a veces en los cristianos. Y una de ellas que se va a tratar en el capítulo 2 del 1 al 13
No lo voy a leer para que no nos tome mucho tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. El tema que está tratando aquí es el tema de la parcialidad. En este pasaje del 1 al 13, en el versículo 1, Santiago va a tener las amonestaciones contra la parcialidad. En el versículo 2 y el versículo 3 va a tener un ejemplo y nos va a dar un ejemplo para que podamos recordarnos, ¿verdad? Con este ejemplo, cómo podemos caer en la parcialidad. No solamente en este ejemplo, sino en otros ejemplos también podemos hacerlo. El versículo 4 al versículo 7 nos está hablando Santiago sobre lo malo que es la parcialidad y el por qué es malo, pero luego tenemos una advertencia para que no cometamos la parcialidad, para que no caigamos en eso. Y hermanos, la advertencia en el versículo 12 al versículo 13 es para no caer en esa parcialidad. Bien, vamos al versículo 1, hermanos, y aquí en el versículo 1 Santiago nos está hablando sobre el favoritismo, el ser parcial. Quiere decir favorecer a una persona por su riqueza, por su posición, por su estatus, y eso puede ocurrir también en la vida de nosotros como cristianos. Y dice el versículo 1, hermanos míos, esta enseñanza que Dios lo hace a través de Santiago está dirigida a la iglesia, a los hermanos en Cristo Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande. Delante de Dios todos somos iguales y la apariencia no debe de tener influencia en nosotros. Como cristianos no podemos recibir a aquellos que pues en su apariencia nos caen bien o son agradables y aquellos que a lo mejor no, y entonces hacemos cierto rechazo. Todos delante de Dios somos iguales y todos delante de Dios Él nos ama. En Levítico capítulo 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Está hablando acerca del favoritismo o acerca de la parcialidad. En Job capítulo 13, versículo 10 dice, Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Si solapadamente hacéis acepción de personas. En otra de las versiones dice este mismo versículo, al contrario, Dios les echaría en cara que con dolo favorezcan a unos y a otros no. Para que quede un poquito más claro, el hacer algún favoritismo sobre un grupo, sobre una persona, porque por su apariencia nos es agradable. En el versículo 2 y versículo 3, Santiago, en el capítulo 2, Santiago ahora pone un ejemplo de lo que es la parcialidad en la congregación. Y lo dice así, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Mira que Santiago está haciendo un ejemplo de lo que puede ser la parcialidad cuando a nuestro templo entra una persona rica y también entra una persona pobre. Obviamente la persona rica tiene una buena ropa, tiene ropa y huele bien, agradable, una apariencia, perfume, a lo mejor trae algunas joyas o algún reloj de buena marca. Y también puede ser cuando entra un pobre con vestido andrajoso. Significa ropa sucia, ropa mugrienta. ¿Qué hacemos? Muchas veces hacemos diferencia, hacemos ese favoritismo en las personas. ¿Qué hace usted cuando una persona con ese aspecto andrajoso llega al templo y se sienta ahí al lado de usted? Usted a lo mejor comienza a correrse para el otro lado porque huele mal, porque tiene un olor desagradable. ¿Sí? Pero cuando llega un rico, hasta le damos la Biblia, hasta le damos esto, ¿verdad? Para que se sienta cómodo. A veces, ¿usted lo ha hecho? Podemos caer todos en esto, en esa parcialidad, hermanos, que nosotros tenemos muchas veces, los jóvenes con otros jóvenes
Las mujeres con otras mujeres también hacen ese tipo de práctica o de pecado. Entonces debemos de tener cuidado con esa parcialidad. El versículo 4 al versículo 7, Santiago aborda sobre lo que es malo de la parcialidad. Y el versículo 4 nos dice que la parcialidad nos hace juzgar a los hombres. No sabemos por qué está así la persona. No sabemos si la persona rica también tiene una intención correcta. En verdad no lo sabemos. Pero la parcialidad nos hace establecer un juicio y nos hace a veces sentirnos como Dios. Tú sí eres correcto para recibir enseñanza de parte de Dios, tú no eres correcto para venir a la iglesia. Entonces, la iglesia es para todos. La iglesia es para que todos puedan venir delante de nuestro Dios y poder ser alimentados unos a otros. Es malo porque nos pone en ese juzgar a los hombres. Mateo capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Romanos 14, 13 nos dice, así que ya no os juzguéis los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La parcialidad aquí en el versículo 4 también revela los malos pensamientos que hay en las personas que hacen esa distinción. Se centran en cosas mundanas, se centran en cosas pasajeras, en cosas de la ropa, en cosas de las joyas, en cosas de alguna altivez o algo, pero descuidan a la misma persona. Es por eso que es incorrecto y nos está amonestando sobre este pecado, porque revela los malos pensamientos que hay en el creyente, en usted y en mí como cristiano. Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice 1 Corintios. Y Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 de Santiago, capítulo 2. Aquí tenemos, hermanos, que la parcialidad discrimina a un pueblo amado por Dios. Dios ama tanto al rico como al pobre. Si nosotros hacemos esa separación, estamos haciendo o sacando a ese grupo de la oportunidad de buscar a Dios, la oportunidad de acercarse a Dios. No podemos discriminar, no podemos hacer esa distinción. Hoy en día se está tratando el tema de la discriminación y en Estados Unidos hay un problema donde dice la vida de un negrito importa. Y ellos tienen una bandera no muy correcta, pero tratan de defender al negrito. En verdad no les interesa la vida del negrito. Les interesa la vida, les interesa el plan que ellos tienen en forma global. Porque la vida de un negrito importa, pero también la vida de un blanco importa, la vida de un amarillito importa, la vida de un americano importa, la vida de un mexicano importa. Toda vida importa delante de Dios. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, ni podemos practicar esa discriminación. Y el versículo 5, precisamente, Dios nos está hablando sobre ese pueblo que Él también ama. Mis hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vea que para Dios este grupo es importante, el grupo de los pobres. En el Salmo 104, versículo 2 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. En Isaías capítulo 25, versículo 4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios guarda y protege a ese pueblo, y ese pueblo es importante para Dios. Versículo 6 del capítulo 2, en la primera parte, el ser parcial
o el tener favoritismo es una actitud vergonzosa para el cristiano. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es vergonzoso porque humillamos al pobre, lo hacemos sentir mal, lo hacemos incomodarse en una situación donde él siente el desprecio, él siente el alejamiento de los hermanos o de los jóvenes que están alejando a ese mismo joven por alguna situación. No sabemos por qué condiciones está en esa situación. No, ninguno de nosotros como creyente debe de hacer que la parcialidad una práctica, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Como creyentes debemos de recibir a todos por igual. Versículo 6 en la segunda parte y versículo 7 nos dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La parcialidad muestra también una conducta errónea, porque generalmente una persona rica es aquella que está explotando a unas personas pobres. Generalmente, ¿cuántas veces hemos visto en la historia, hemos visto a través de documentales o a través de películas cómo los ricos explotan a los pobres y cómo a través de esa explotación ellos se hacen ricos? Y Santiago, guiado por el Espíritu de Dios, nos dice, ¿no crees que esa es una conducta errónea? El hacer una distinción o una parcialidad de una persona y otra. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, veamos el versículo 8 al versículo 11 de Santiago capítulo 2. Aquí Santiago nos advierte sobre la parcialidad. ¿Por qué? Porque la parcialidad es pecado. Dice el versículo 8, si en verdad cumplir la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis, que dice, pecado. La parcialidad o esa forma de separar a las personas, entonces, que muchas veces hay en nosotros, es pecado. Viola la ley real del amor de Dios. Entonces tenemos que cuidar esa parte para no estar cometiendo pecado. Mostrar parcialidad hace a la persona culpable de toda la ley. Por eso el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando nosotros practicamos esa parcialidad, cuando nosotros hacemos esa acepción de personas, estamos violando la ley de Dios. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 11. Santiago sigue avanzando, sigue mostrándonos acerca de esa parcialidad y amonestándonos para que no caigamos. Porque en el versículo 11 lo compara con el pecado de adulterio. Versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En realidad, hermano, este es un pecado tan igual como un adulterio o cualquier otro pecado. La parcialidad es un pecado que selecciona, favorece a una persona y no a otra. La ignora, la lanza al olvido como si no existiera y por eso es comparada con el asesinato. El amor sea sin fingimiento, dice Romanos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor hacia las personas. Debemos de recibir a las personas, a todas las personas, al pobre, al rico, al feíto, al bonito, al chaparrito,
al peloncito, al greñudito, a todos debemos de hacer. Y colores igual también, colores también, hermano, para no hacer esa acepción. Y Santiago está tratando ese pecado que es muy común en la vida también, no solamente de la sociedad, sino también en los cristianos. Por eso en el versículo 1 dice, hermanos míos, está tratando con los hermanos cristianos. Versículo 12 y versículo 13 nos habla sobre la forma para no caer en la parcialidad. Y el versículo 12 nos dice y nos advierte, nos amonesta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de cuidarnos sobre este detallito, sobre esta práctica que a veces podemos caer? Bueno, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay un juicio delante de Dios. Dios nos va a juzgar en la base de cómo nos hayamos realizado. Así que vamos a pagar cuentas, vamos a dar cuentas delante de Dios. Debemos de tener cuidado. Dice 1 Samuel 12:15, más, si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres, hablándole al pueblo. Entonces debemos de entender que un día vamos a dar cuentas. Así que todo Dios lo está registrando, todo Dios lo está poniendo y un día nos va a llamar si nosotros cometemos esta parcialidad. Versículo 13, para terminar en este estudio, nos habla, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros, si practicamos la parcialidad, si practicamos este pecado, si lo cometemos, bueno, también se nos va a tratar de la misma manera. Es algo recíproco por nuestra conducta. Así que, hermanos, Santiago está tratando un pecado, la parcialidad. Debemos tener cuidado de hacer acepción de personas. Pone un ejemplo muy práctico, un hombre rico y un hombre pobre entran a la iglesia y a veces nosotros hacemos esa separación. Que Dios nos ayude cada momento de nuestra vida, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Oremos, Señor, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar sobre esta situación que a veces puede ser que lo estemos cometiendo de una forma que no nos damos cuenta, pero que hacemos esa separación. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces hemos caído en esta falta, en este pecado. Ayúdanos, Señor, para poder cuidar a las personas y verlas como personas que tú les amas, que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Vamos a entonar una oración de siervo. Hazme servir como tú, Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en sumisión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tú, Señor.
hacer, sepa creer en el amigo mejor. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Que el Señor nos siga usando, hermanos, y a través de este medio sigamos conectados y también, hermanos, sigamos orando. Gracias por la oración que se hizo por la mamá del misionero Javier Gámez. Está mejor y da gracias por esa oración. Que el Señor les bendiga, hermanos.